Para hablar de economía, entonces, lo que va a pasar con el dólar post-agosto, post-octubre, noviembre o diciembre y otras cuestiones, lógicamente, recibimos al especialista Gastón Utrera. Gastón, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Muy bien, muchas gracias por la invitación. No, por favor, gracias a vos por venir. Hacía ya tiempo que estábamos tratando de tener tu presencia. A ver, en agosto ya estamos a 2 meses, vamos a tener las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. En octubre las generales, un eventual balotaje en noviembre. ¿Qué es lo que puede pasar teniendo como antecedente lo que ocurrió luego de las elecciones del 2019 cuando se disparó el dólar y volvimos a tener cepo cambiario dentro del macrismo? Tenemos dos grandes tipos de transiciones políticas con incidencia sobre la economía. Una transición al estilo 2015, todos recuerdan, una economía que venía con problemas, pero expectativas de que quienes podían ganar la elección y terminaron ganando podían llegar a arreglar la economía. Eso generó cierta tranquilidad y le facilitó la finalización del mandato, en ese caso a Cristina Kirchner y a Kicillof como ministro de Economía, pero podés tener una transición como la de 2019, de nuevo con una economía complicada, pero con expectativas muy negativas acerca de quién puede ganar la elección y qué puede hacer después en el terreno económico, y eso le complica al que está terminando el mandato, porque cuando todo el mundo sale a cubrirse, por ejemplo, comprando dólares, se hace muy difícil contener una economía que está complicada. Por lo tanto, lo que tenemos que mirar con mucho detalle ahora cuando se cierran las alianzas, 14, cuando se cierran las candidaturas el 24, cuando se da, como decías, el resultado, o cuando tenemos el resultado de las PASO y después la primera vuelta, quién se va perfilando y con qué discurso económico. Eso es gran parte, o determina gran parte de lo que va a pasar con la economía, porque estamos en una transición, en un año electoral y porque la economía está muy complicada. Y la otra parte del resultado económico va a depender de lo que haga el ministro de Economía en algo muy particular, que es si consigue o no consigue dólares, yuanes y todo lo que pueda meter en las reservas del Banco Central. Que cualquier cosa que meta al precio en el que está el dólar oficial va a ser poco. Bueno, lo que pasa es que está en una situación muy delicada donde tiene el impacto negativo de la sequía y la posibilidad de que, justamente como hablábamos en el proceso electoral, haya mucha cobertura de dólares, mucha gente dolarizándose, mucha gente comprando dólares. Entonces, para eso necesita tener reservas en el Banco Central, y dado la velocidad de la inflación, el último dique de contención antes de una hiperinflación, el último dique que se rompe, es cuando el Banco Central se queda sin reservas. Es lo que pasó el 6 de febrero del 89, cuando el Banco Central dice no tengo más dólares, suelta el tipo de cambio y ahí entramos en el proceso que decantó en la hiperinflación. Gastón, hemos dialogado con varios economistas y son bastantes los que nos han dicho que no hay dólares de existencia, digamos, las reservas son negativas. ¿Esto puede ser así? Bueno, siempre eso es relativo porque suele no contarse, por ejemplo, el oro, porque no es algo líquido, no son billetes, pero en realidad con ese oro lo podés poner en un repo para conseguir un préstamo, podés vender, es decir, tiene más que ver esto con el manejo de la liquidez de las reservas más que con la cantidad de reservas que tenga el Banco Central. Lo que pasa es que cuando empezás a llegar a ciertos límites se hace complejo entonces hacer frente a la demanda del mercado y poder jugar fuerte en el mercado cambiario. Que estamos muy al límite, eso es claro. Es decir, que, y que el gobierno que tengamos una hiperinflación. Podría ocurrir si el ministro de Economía no consigue dólares frescos del Fondo Monetario Internacional y se queda solo con lo poco que ha conseguido en la negociación con China y dólar soja. El dólar soja tiene un problema, que es el Banco Central. Claro, el Banco Central recibe los dólares, pero tiene que emitir dinero. Y poniendo un tipo de cambio más alto justamente para que sea atractivo, termina emitiendo mucho dinero. Ese dinero no queda en circulación porque termina sacándose por otra ventanilla, colocando las LELIQs. El problema es que ya el desequilibrio de las LELIQs es muy grande. Hay 5 circulantes en la LELIQs aproximadamente, ¿no? No, menos, de todas maneras es muchísimo. Está llegando a 3, al triple de la base monetaria.
Eso es altísimo porque ten en cuenta que el Banco Central emite básicamente dos cosas. Emite dinero, que es deuda del Banco Central por la cual no paga interés, y emite el ELIX y otro tipo de deuda, pero fundamentalmente el ELIX, por los cuales tiene que pagar interés. Entonces, aunque no emitiera absolutamente nada, el stock de las ELIX va creciendo por la capitalización de esos intereses. Como una bola de nieve, ¿sí? Exactamente, el desequilibrio ya es muy grande. Ahí hay una cuestión muy, muy sensible, que es gran parte del problema que va a heredar la próxima administración nacional y que va a tener que ver cómo resolver. Gastón, según lo reveló hace poquito nada más el Centro de Almaceneros, la inflación del mes de mayo fue del 9,57%, que siempre son milésimas la diferencia que tienen en sus estudios con lo del INDEC. ¿Qué significa esto y qué tiene que pasar para decir, che, estamos en una hiperinflación? Bueno, se suele definir entre los economistas una hiperinflación cuando la tasa mensual de inflación supera el 50%. Estamos lejos, pero en estas dinámicas donde hace meses atrás, el año pasado, estábamos en 3, 4% y ahora estamos llegando a los 2 dígitos, y en un año electoral y con todo esto que hablamos, uno nunca sabe con qué velocidad puede llegar a esa cifra. Todavía falta para llegar a eso. En términos prácticos, lo que ocurre en una hiperinflación es que ya no solo dejamos de hablar de una inflación anual, que ya pierde sentido, sino que empezamos a dejar de hablar de una inflación mensual, que todavía estamos hablando de una inflación mensual, y empezamos a hablar de inflación diaria, todavía estamos lejos de eso. Y cerca de una hiperinflación todo se empieza a indexar. ¿Qué quiere decir? Que ya no hay más escalones de aumentos salariales en las distintas paritarias, sino que vamos a esquemas donde todos los meses los salarios se actualizan por inflación, todo se hace mucho más líquido, todo se hace mucho más veloz y todo se hace mucho más vertiginoso. Todavía no estamos ahí, pero con este nivel de inflación, con esta precariedad del Banco Central en medio de un año electoral y con ciertos temores acerca de qué puede intentar el próximo gobierno, todas las dudas que hay en torno a Milei, en torno a un potencial intento de dolarización fallido si no tiene los recursos y no tiene el apoyo del Congreso, eso genera temor. Sobre eso te quería preguntar, Gastón. ¿Es factible la dolarización de Milei? Él propone un endeudamiento de 35.000 millones a cambio de eliminar el déficit fiscal y con eso dolarizar. ¿A qué monto se daría? Su propio referente económico, Carlos Rodríguez, ex rector del SEMA, planteó que no es factible y que en realidad están pensando en un proceso más largo, con lo cual su plan antiinflacionario no va a ser la dolarización, cosa que sí era en el discurso explícito de Milei. Creo que algo muy significativo ocurrió en estas últimas 2 o 3 semanas, que es la plataforma electoral que presenta. Si uno la lee en detalle, no habla de la dolarización, por lo menos no en términos de la dolarización que nos proponía con mucho detalle, que era efectivamente sacar de circulación todos los pesos colocando dólares. Claro, vio todos los pesos que hay en circulación y... Ya los había visto, lo que pasa es que parte de su argumento era, miren, el Banco Central tiene títulos públicos en dólares que hoy valen 25% de su valor nominal porque esta gente está gobernando mal, pero cuando venga yo van a valer el doble, valiendo el doble los números me cierran. Primero, cuidado con ese tipo de planes que dependan de un cambio de expectativas que podría no ocurrir. Ya sabemos todo lo que ocurrió con expectativas demasiado optimistas en la gestión de 2015 a 2019. Los famosos brotes verdes que no vinieron. Exactamente, nunca. Y la lluvia de dólares, todo ese tipo de cosas. Entonces ya de entrada tiene un problema, porque no es que está garantizada la dolarización por los recursos que tiene el Banco Central. Dependería de un cambio de expectativas que suba el valor de los dólares, que si uno depende de eso y después no ocurre, te quedas sin plan antiinflacionario. Y después otra cuestión, él tenía en ese escenario, él planteaba, valiendo esto el 50% y no el 25%, salgo a venderlos y con eso tomo dólares. Pero ¿a qué valor los va a vender? No es al mismo valor porque es un mercado chiquitito con una cantidad de bonos enorme, obviamente el precio va a caer, entonces volvés a la situación de que aún en ese escenario favorable también esos títulos el precio por un exceso de oferta. Exactamente, no alcanzarían. Entonces creo que ya ha empezado a corregir Milei, porque si uno lo mira en detalle ya no es tan enfático en cuanto a esa operación que antes describía con tanto detalle, y probablemente se esté dando el famoso teorema de Baglini, estás llegando cada vez más a la posibilidad de ser presidente moderado. Y empezás a moderarte. Gastón, nos queda poco tiempo, pero no quiero dejar de preguntarte si existe alguna posibilidad en este gobierno y en el corto plazo
de que la gente consiga una dignidad. Estamos hablando de que la línea de pobreza, el salario son 235.000 pesos y los jubilados están en 39, por ejemplo, y la línea de la indigencia en 128. ¿Cuánto tiempo se tarda en corregir esta situación? Primero, la respuesta es en esta gestión, definitivamente no, entre otras cosas porque sabemos que el ministro de Economía no llegó con el propósito de arreglar esta economía, llegó con el propósito de máxima de tratar de que no explote, y de hecho hemos estado hablando solo de que esto no explote. Para el próximo gobierno va a ser un desafío muy grande porque efectivamente el deterioro social es enorme. Hay gran cantidad de asalariados que si hoy le duplican el sueldo siguen siendo pobres. Exactamente, estamos teniendo pobreza por déficit de empleo, es decir, hay que generar empleo para los que están desocupados y para los que están empleados de manera informal y que eso permita que tengan más ingresos, pero hay que levantar el promedio de salarios en términos reales porque efectivamente hay gente que tiene empleo, está en la pobreza, eso es por el enorme atraso salarial, y después de hacer crecer la economía que genera empleo, y eso lleva tiempo, y que se recuperen los salarios reales, y eso lleva tiempo, hay toda otra franja también de la sociedad que ni siquiera con una economía que genere suficiente empleo y salarios relativamente altos sale de la pobreza, con lo cual también hay que pensar qué hacer y de qué manera sacar de la pobreza. Entonces, el problema social que hay por delante es de una magnitud enorme. Gastón, te agradecemos por haber formado parte de nuestro espacio. Muchas gracias, Gabriel.